Saludamos a la gente que está en sintonía a través de www.rcr750.com. www.rcr750.com. Allí nos ves y nos escuchas en vivo y en directo. Gracias también a la gente que nos sigue en Periscope, nuestra cuenta en Periscope @rcr750. Y gracias a quienes en diferido se siguen suscribiendo a nuestro canal para ver los programas en diferido. Nos consigues en YouTube como RCR750 o Radio Caracas Radio. Allí nos puedes ver, repito, en diferido para cuando tengas un rato libre. Bueno, allí estamos en nuestro canal en YouTube. Bien, miren, hay todo un tema con el asesinato de venezolanos en Perú que tiene como la última oleada, porque no es noticia nueva, pero la última oleada tiene por lo menos como 2 semanas, un poco como desde el principio de febrero hacia acá. Y estoy leyendo de un caso, pero dantesco, ¿no? Se trata de un venezolano de 41 años, ingeniero de profesión, que estuvo en una fiesta con amigos en el Perú, bueno, y dicen que lo admite una prima de este muchacho que fue asesinado, que estuvo en una fiesta 2 días tomando, ¿no? Cosa de estas reuniones de amigos. Se presentó luego a su lugar de trabajo y no queda muy claro, ¿no? Si fue en el lugar de trabajo o luego de salir del lugar de trabajo, y donde decían que además el muchacho tenía unos comportamientos erráticos, ¿no? Medio extraños. Lo terminan lanzando de un tercer piso, pero no es que lo lanzaron y ya, el muchacho lo envolvieron como en esta cosa tipo, valga la cuña, ¿no? Emboplast, papel plástico. Lo envolvieron de pies a cabeza. Obviamente desde que estaba dopado o algo. Lo lanzaron de este tercer piso y cuando cayó, le cayeron tanto a patadas que dicen que probablemente lo primero que ocurrió fue que se le desprendió el hígado de tantas patadas que le dieron. Por supuesto que hay una guerra de versiones con respecto a lo que pasó con este muchacho. Pero la prima dice, mira, mi primo tenía un trabajo, mi primo era profesional, mi primo obviamente no estaba, como decían algunas las personas que estaban en el sitio, no estaba robando. Y entonces ahora, bueno, toda cosa que tenga que ver con un venezolano en países como el Perú, esto tuvo también su piquito en Ecuador, lo recuerdo yo, quizás hasta en Chile, pero en Perú ha pasado fuerte la cosa desde aquellas imágenes que vimos nosotros en alguna ocasión de un muchacho al que la policía lo increpaba porque estaba vendiendo dulces, chocolates, todo este tipo de cosas que termina ocurriendo con la mayoría de estos jóvenes que salen, a buscarse la vida en ciudades donde, o no hay empleo o no están capacitados para un empleo, entonces terminan en la economía informal en esos países. Lo que pasaba con aquella policía que veía a otros comerciantes informales en la zona, pero como eran peruanos no les hacían nada y pasaba esto con los venezolanos, ¿no? Con este muchacho uno no sabe al final, yo no soy, conocedor de la situación directa de este muchacho, obviamente es un venezolano, pero a uno siempre le queda la duda porque en medio de oleadas de xenofobia y de países que obviamente no están como que muy abiertos al tema migratorio, uno no sabe si dentro de esa migración, o sea, hay varios escenarios, desde el que este muchacho evidentemente esté metido en un tema de delincuencia, yo no sé si eso es así, eso decían algunas de las víctimas, que prácticamente lo que hicieron con él fue lincharlo, hasta que no sé, les molestan los venezolanos, estas cosas como que los venezolanos les quitan puestos de trabajo. Recuerden ustedes cuando se puso de moda, incluso creo que fue en el propio Perú también, y en Ecuador, este tema de que las venezolanas le robaban los maridos a las ecuatorianas y a las peruanas, porque eran un poco mejor parecidas que las peruanas y las ecuatorianas, lo cual es muy cierto, porque las venezolanas son muy bonitas. Ese tipo de cosas estallan en unos episodios que, al final de cuentas, el problema es que dejan unos grandes mantos de duda porque tú no sabes realmente cuánto componente de venezolanos decentes, que seguramente son los más dentro de estas sociedades que terminan linchados en situaciones como estas, ocurren, o cuántos de estos componentes, que seguramente son los menos, son realmente delincuentes que, bajo el amparo de la nacionalidad, entonces van a otro país a decir que les están persiguiendo. Esto es sumamente confuso y es lamentable porque al final del día, el peruano, el chileno y el ecuatoriano que está en ese país, que es su país de origen,
no tiene demasiado tiempo como para escudriñar y conocer a cada venezolano que llega. Entonces lo que termina operando, y esto por eso es que a mí me saca la piedra cuando hay venezolanos que se van a otros países a terminar de imponer su marginalidad en esos países o a terminar de echar el nombre de Venezuela por el piso en esos países, terminan afectando a cualquiera que salga después. Esto no es casuístico. Si usted revisa probablemente la migración de hace 10 años atrás, de los primeros venezolanos que en las últimas oleadas comenzaron a salir, porque decir los primeros venezolanos es decir mucho, es hablar por lo menos de una migración que viene de los años 70, 80, gente que, por ejemplo, aquí hay una capa de la sociedad de la clase media alta venezolana que sus hijos tenían que estudiar en Estados Unidos, en Los Ángeles, porque bueno, a ellos les gustaba Los Ángeles, les gustaba Miami, les gustaba Nueva York y tenían que irse, pues tenían los medios y se iban, 70, 80 hasta los 90. Luego una clase media un poco más golpeada a principios del gobierno de Chávez, que bueno, no le gustó la amenaza que representaba Chávez y se fue de Venezuela. Y luego ya todas las oleadas donde hay de todo. Básicamente no es un venezolano clase alta, ni clase media, ni exclusivamente clase baja el que se va, pero evidentemente es una migración que no es igual a la de los 70 y los 80. Pero esta última migración, digamos la de 10 años atrás, no enfrentaba tantos problemas como por ejemplo, que yo agarre y diga ahorita, me voy al Perú. Así, siendo Neomar Hernández, o sea, quien sea, no importa, siendo Carla Son, siendo Víctor Mejía, el que sea, venezolano. Porque ese venezolano que va a llegar al Perú tiene que lidiar con la realidad de que detrás de él, o antes que él, hay probablemente en el Perú, no sé, 20.000 que se fueron en los últimos 5 años. Y dentro de esos 20.000, la probabilística, la ley de las probabilidades indica que muchos de ellos puedan estar metidos en situaciones complicadas y entonces echen por la tierra el gentilicio venezolano. Y entonces ya para el peruano, en una operación absolutamente, digamos, generalizadora, malsanamente generalizadora, pero humana al fin, va a decir, no, este es venezolano. Y ya es complejo entonces para alguien que decida, y cada vez es más complejo que decida irse del país por este tipo de situaciones, por lo menos a países como estos, donde yo he dicho qué es lo que pasa. Ahora que usted me hable, por ejemplo, el caso de nuestro querido Daniel, Alemania, que nos hable, yo no voy a meter ni a los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene unos problemas con todos los países de América Latina con los temas migratorios de hace mucho rato, no es de ahorita por ser el imán que es para la migración. Pero países de Europa es otro cantar. Pero estos países de América Latina de verdad que presentan unas dificultades y es lamentable porque al final de cuentas estos países de América Latina son el único puerto seguro o más o menos seguros que puede tener cierto tipo de migración venezolana que literalmente no tiene a dónde irse. Y a uno siempre le queda la duda, ¿no? Con esto. ¿Realmente este muchacho qué estaría haciendo? ¿Sería una persona de buen proceder o no lo sería? Aparentemente tenía un empleo en una compañía en Perú, o sea, todo parecía estar normal. Pero simplemente lo comento porque ya es uno de varios en las últimas semanas. Ya cuando tú ves que la cosa es reiterativa, tú ves hay una tendencia dentro de un comportamiento. Las sociedades son así, crean tendencias, patrones de comportamiento. Y específicamente en sitios y en culturas determinadas. Entonces, lo estoy viendo. Estoy viendo una nueva oleada con esto en Perú. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? No está Daniel. Se cayó Daniel. Bueno, no importa. Se cayó, se vuelve a parar. Así es Daniel. Sí, quiero insistir en esto. Por acá está la declaración de la prima de este muchacho. Ellos tenían 2 días tomando, pero no sé, pareciera que le hubiesen echado algo en un trago, porque uno de ellos fue a trabajar y llegó como hablando solo y actuando raro. Aquí en Perú hay mucha maldad. Uno tiene que saber con quién anda porque es otro país. La xenofobia venezolana está muy marcada. Wilmer era ingeniero agroindustrial y trabajaba cerca de una fábrica donde terminó pasándole todo esto. Este es el cuento de la prima, una muchacha llamada Carla Tapias, que vive allá también. Ellos son oriundos, estos jóvenes, entiendo, del estado Táchira, acá en Venezuela. Y entonces dicen, continúo con la declaración. Me dijeron que en la mañana mi primo hablaba también incoherencias, que veía a los muchachos donde trabajaba y supuestamente ni siquiera los reconocía. Estaba ido, desorientado. A ver, alguien, porque dicen, bueno, si lo acusan de robar, alguien que va a robar por lo menos tiene un cuchillo. Y él no tenía absolutamente nada encima cuando ocurrieron estos hechos. Parece ser que una patada le terminó desprendiendo el hígado. Y esa fue la causa de la muerte al final. Ayer me llamaron para ver o confirmar el cuerpo, la identidad del cuerpo en la morgue.
pero yo no tenía los documentos de él porque todo lo dejó en su habitación donde vivía. Muchacho, 41 años de edad, producto de una golpiza, termina perdiendo la vida, como dice acá el titular. Y hasta este momento, esto es importante, no hay un solo detenido por el hecho. Yo quiero poner la denuncia, dice o continúa la prima, para que esto no siga ocurriendo. No se puede estar matando a personas inocentes. El sábado fue él, mañana puede ser cualquiera, por xenofobia. Cuando se fue la policía para saber qué información tenían, lo tenían hasta registrado con otro nombre, que además decían que era colombiano y no venezolano. Y quieren hacer pasar el hecho como si mi primo estaba allí robando. Porque ayer cuando los compañeros de él fueron a preguntar qué sucedió, los policías terminaron poniéndose nerviosos y no quieren ni entregar los videos de cámara de seguridad porque hay videos del hecho, además. Esto es terrible. Entonces, este es un poco el problema o la reflexión que quería traer a ustedes hoy porque no es algo nuevo. O sea, no estoy hablando de mira, estamos descubriendo una cosa nueva dentro de América Latina o dentro de lo que está ocurriendo. Pero sencillamente es problemático el tema. Y es problemático por lo que les planteaba semanas atrás. Países que aparentemente no están preparados para las migraciones. Países que aparentemente, como todos, ¿no? No estoy hablando solo del Perú. Son países con memoria corta respecto de lo que otros países han hecho por ellos. Y es que aquí sale siempre el tema de que cuando uno está alentado, como dicen por ahí las abuelas, uno no se acuerda de quién lo ayudó cuando estuvo pasando la mala, ¿no? Y entonces eso pasa muchísimo con estos países y es el reclamo que generalmente le escuchamos a la gente cuando está hablando de con cuál ingratitud se trata a los venezolanos en países como estos, ¿no? Como el Perú, como el Chile, como Ecuador, repito. Pero es lo que está ocurriendo. Ahora, frente a esto, yo quiero insistir, por ejemplo, conectándolo con otra cosa, en este tema que no sé si lo comentamos. La semana pasada lo comentamos antes de que saliese el informe. Pero este tema de la comisionada de la Organización de Naciones Unidas, o mejor dicho, la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alena Douhan, que terminó presentando una torta, ¿no? Porque en efecto fue así. Lo que presentó ella como informe fue una torta. Y uno sabe que es una torta porque Jorge Arreaza salió a vitorearla y salió a decir que era una cosa a tomar en cuenta. El tema de hacer básicamente un resumen en el que todo lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años en Venezuela en términos negativos es enteramente imputable a un proceso de sanciones económicas que, si usted mira bien, porque ya habla de 2015, ni siquiera comenzó cuando empezó a mandar Trump en los Estados Unidos, sino que estamos hablando de cuando empezó o todavía estaba en régimen o estaba en vigencia el mandato de Barack Obama, ¿no? Bueno, esta señora ha terminado diciendo que en Venezuela la economía, la salud, la migración forzada, todo tiene que ver con estas sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Sanciones que, si ustedes me preguntan, hasta con el tema de la Unión Europea, Venezuela se ha quedado medio en el limbo. Y mi principal acerto para decir que las sanciones en la Unión Europea no se han hecho valer es que Delcy Rodríguez fue a España y no la pusieron presa. Eso es lo primero que hay que decir con esto, ¿no? Pero para ella, todo lo malo que ha ocurrido, repito, en Venezuela tiene que ver con las sanciones. Bueno, yo quiero que le expliquen a venezolanos que están en el Perú, yo quiero que le expliquen a venezolanos que están en Colombia, que están en Chile, que están incluso en Bolivia, un país que uno pensaba que jamás iba a ver a un venezolano llegar a su territorio, a la Argentina, a Uruguay. Todos estos venezolanos que están desperdigados, sobre todo de este lado del mundo, que ellos tuvieron que irse de Venezuela porque Estados Unidos es muy malo y acabó con Venezuela. Eso es básicamente la especie que está vendiendo esta señora en este informe. Eso es básicamente el comportamiento que una ONU, que yo no sé, o sea, dentro de la ONU, cuál es el esquema de selección de personal que hay, de cazatalentos, de recluta, que tienen allí de personal, ¿no? Pero una señora que ha hecho carrera toda la vida, y lo dije la semana pasada y lo reitero, en unas universidades controladas por una dictadura que comenzó en el año 94 con Lukashenko en Bielorrusia, porque son universidades estatizadas absolutamente. No estamos hablando ni siquiera de la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad pública en Venezuela, pero absolutamente contestataria, por lo menos en términos generales, con respecto al chavismo, desde el principio. Aunque se diga que, bueno, tiene mucha cultura de izquierda y lo demás, pero la Universidad Central la ha acabado el chavismo como le ha dado la gana, porque no se ha terminado de arrodillar. Bueno, las universidades de las que salió esta señora en Bielorrusia, no. Son universidades dependientes todas del Estado que maneja Lukashenko en Bielorrusia. ¿Cómo la ONU
admite que esta tipa, porque eso es lo que es una tipa, termine dándole clases de derechos humanos a países del tercer mundo. Cuando en su casa, yo quiero insistir sobre esto, no hay derechos humanos al menos desde hace 25 años. O sea, este es el mundo en el que estamos metidos. Y usted va a ver, disculpa la perorata, Daniel, pero usted va a ver como después de que todo esto pase, usted va a ver a los líderes opositores todavía pidiéndole a la ONU. Allá está Pizarro en la ONU, que estudió conmigo 2 veces. Pizarro estudió conmigo en bachillerato y en la Universidad Central. Él se retiró de la Central porque no siguió la carrera, no terminó de graduarse. Pero ese no es el caso. El caso es que está ya siendo el fiel representante de los intereses de don Marqués o don Barón Marqués y señor de Venezuela, Juan Guaidó, ante la ONU. No sé para qué, porque la ONU no sirve para nada. La ONU, al mandarte a alguien que tiene un currículum como esta señora, lo que está es burlándose de ti. Entonces nosotros vamos a seguir pidiendo ¿a dónde? ¿A dónde vamos a pedir? Y sale Pizarro indignado. Ay, ¿cómo es posible? No, Pizarro, Miguel, porque nos tuteamos. ¿Cómo tú vas a pretender que de allí va a salir una cosa distinta? Si es un organismo disfuncional, un organismo absolutamente inoperante. Pero usted va a ver que mañana pedimos que no sé qué, venga la ONU a Venezuela. Daniel, buenas tardes, estoy obstinado de esto. Buenas tardes, buenas tardes, te veo, te siento agobiado por la marcha de los Me acontecimientos avasallan los acontecimientos. y sobre todo por estar constatando algo que es completamente cierto y que ha sido así desde el origen mismo de los tiempos. La Organización de las Naciones Unidas fue creada supuestamente, al menos eso le han vendido al mundo desde su propio origen, para evitar que las atrocidades que el mundo vivió antes, durante la Segunda Guerra Mundial, volvieran a repetirse. Se supone que la Organización de las Naciones Unidas lo primero que buscaba era evitar que se volviesen a desatar guerras globales. Y eso no se logró, porque ¿qué fue la Guerra Fría sino una guerra global jugada en varios escenarios? También las Naciones Unidas fue creada para evitar que se volviesen a cometer crímenes de lesa humanidad frente a los ojos del mundo. Y caramba, si nos ponemos a contar, pareciera que ha habido más genocidios en el siglo XX, después de la creación de la ONU, que antes. Y se creó también las Naciones Unidas para que privara el espíritu, los mecanismos pacíficos en la solución de controversias entre los países miembros. Las controversias siguen ahí, los métodos pacíficos normalmente sirven de muy poco y cada quien se apaña como quiere. La realidad y real es que las Naciones Unidas es una piedra en el camino del desarrollo de una sociedad internacional. Todavía somos una comunidad internacional. ¿Y eso qué quiere decir? Somos una comunidad internacional en la que hemos impuesto la tesis y la teoría de la igualdad. Pero una cosa es la igualdad ante la ley, entendiéndose que tienes los mismos derechos que puedo tener yo, porque eres un ser humano con tus aptitudes y el pleno disfrute de tus derechos como ciudadano. Y otra cosa es que tus deberes y tus derechos sean iguales a los que puedo tener yo o a los que puede tener alguien en función de las posiciones que ocupa y de los aportes que hace. Claramente se puede decir, si yo gano más dinero, yo pago más impuestos. En tal sentido, debería tener yo, mi opinión, mayor peso a la hora de hablar del tema del gasto de mi país. Porque si yo pago más impuestos que el que paga mi vecino, o resulta ser que mi vecino no paga impuestos, esa igualdad ante la ley es una ficción. Bueno, puedo salir yo siendo un contribuyente puntual a dejar que mi vecino,
que no paga impuestos o que paga menos que yo decida por si yo debo pagar más o cómo se debe gastar el dinero que los que sí somos contribuyentes formales y cumplidos terminamos pagándole al Estado. ¿Por qué te digo eso? Porque bueno, porque eso de un país, un voto en las Naciones Unidas, ya eso caducó. Y en la mayoría de los organismos multilaterales. Para la gran mayoría de las tomas de las decisiones. Eso de permitir que países que no tienen estándares, que no cumplen con los estándares democráticos, que no cumplen con un mínimo de estándares, que no cumplen con un mínimo de estándares, puedan decidir la suerte de otros países. Pero mira, ya, eso es como menos infame. ¿Qué puede hablar Cuba de derechos humanos? ¿Qué puede hablar Irán de derechos humanos? O sea, ¿qué puede hablar Venezuela de derechos humanos? Nada. En las Naciones Unidas, lamentablemente, las hemos idealizado. Y en Venezuela, cuando ya vamos al corte, hemos creado una especie de situación donde creemos que las Naciones Unidas es algo mucho más importante de lo que en realidad es. Mientras la gran mayoría del mundo abjura y repugna el sistema de las Naciones Unidas y pide y clama por sus reformas, bueno, en Venezuela hay una comunidad sobre todo de jóvenes, agrupados en esas cosas que llaman los modelos de las Naciones Unidas. ¿De verdad creen que un modelo de las Naciones Unidas es un remedio exacto de lo que se hace en las Naciones Unidas? Pizarro se lo creyó. Pizarro fue a 2, 3 Moon de eso y él se creyó que ya era embajador. Y entonces, igual que Diego Barria, que tuvo año y medio de embajador y ya es experto en la ONU. A Diego Barria. Es la estafa nacional. Diego Barria fue munero, no sabía yo. No fue munero, pero fue otro lerolero. Fue héroe. Lero, claro. Pero además de eso, como una persona de un año y medio puede ser considerado experto en las Naciones Unidas. No, bueno, porque él después trabajó allí. Bueno, porque la fórmula Arria. Corte. La cantidad de cosas que aquí cualquiera es experto en cualquier cosa. Bueno, el diplomático, el analista internacional. Vamos al corte comercial. Mira, vamos al corte y ya venimos. Hoy es día de historia, ¿no? Bueno, si usted tiene que hablar de historia, vamos a hablar de historia. Por Dios, hoy es 18 de febrero, día importante. Vamos al corte y venimos a hablar de historia. ¿Cómo no? Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente.
Bueno, oye, hoy es 18 de febrero. Las personas de la generación anterior a la nuestra, Neomar, tienen mucho más clara la fecha, porque fue para muchos la fecha que les dividió en dos su vida. El 18 de febrero del año 1983, hace 38 años, por primera vez la moneda venezolana sufre una fuerte devaluación que deja perplejo al país, porque lo obliga a despertarse, lo obliga a entender que era mentira, una mentira más, que la bonanza era mentira, que la renta inagotable era mentira, que el bolívar inamovible era mentira, que el está barato, dame dos, era una ficción, y que el país había vivido en un gran festín financiado con déficit, y tarde o temprano eso iba a explotar. Y en efecto le explotó a Luis Herrera Campins y a su equipo de gobierno. Tanto fue así que, bueno, que al pobre doctor Luis Herrera Campins, bueno, casi que ni lo mencionan los libros, casi ni se le recuerda. Más allá de las mofas, claro, y de las burlas a las que fue sometido por un país que decidió que la culpa la tenía él. Obvio, ¿no? Y probablemente sí, era uno de los culpables. Pero mucha gente caricaturiza, Neymar, lo que fue el Viernes Negro como, bueno, el hecho de, ay, se acabaron el tabarato, dame dos, se acabaron los viajes a Miami, se acabó la fiestica y tal. Pero en realidad, para un vasto sector de la población, sobre todo de la clase media, el Viernes Negro fue una tragedia. Y fue una tragedia porque estamos hablando de gente que en medio de esa gran movilidad social positiva que permitía la paridad bolívar-dólar, se podían permitir endeudarse para comprar su apartamento, para comprar inclusive su vivienda principal y su apartamento de playa, ese tipo de cosas, esas ficciones. Estamos hablando de lo normal que era, ¿sí? Ir de fin de semana a Aruba o a Miami, o ir de compras al Puerto Libre de Margarita, lo que sea. Pero dentro de todo eso, bueno, hubo muchísima gente, bueno, que tuvo que entregar los apartamentos, que perdió las hipotecas. O sea, hubo situaciones bancarias gravísimas. Y sobre todo hubo algo de lo cual no nos hemos curado. Y creo que pasarán generaciones antes de curarnos, que es la profunda desconfianza en el manejo que los políticos hacen de la economía. Y de la profunda desconfianza que el venezolano siente hacia el sistema bancario. Todos nos mienten. Y entonces o sea, nadie podía explicar qué fue lo que pasó. Tú le preguntas al ministro de Hacienda de la época y él tiene una explicación, pero le preguntas al presidente del Banco Central y tiene otra. Y fue gracioso y tragicómico, mejor dicho, ver y saber, si se revisa la prensa de la época, que lo que resaltó fundamentalmente del Viernes Negro fue el conflicto abierto entre el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, peleando por lo que tenía que ser el control de cambio del sistema y la paridad que debería colocarse. Pero además de eso, se destapó y se impuso y arrancó una rendija que se fue en la pared, que se convirtió en agujero, terminó siendo grieta, y llegó un momento que la pared se cayó. Y ese agujero es una cosa llamada el dólar preferencial. Cuando se dispuso que había que crear, como siempre, ¿no? Bueno, sí, hay que devaluar, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer con las importaciones?
Era un país intervencionista de la economía. Era un país donde el empresario nacional se negaba a competir en igualdad de condiciones con los bienes importados. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, se creó la figura. Perdimos a Daniel. A ver, vamos a retomar la comunicación, pero yo diría que la expresión que de alguna manera entiende o que de alguna manera nos hace entender el Viernes Negro es la expresión cambio de época. O sea, cuando a ti te hablan de ese 18 de febrero, febrero es un mes complicado. Caracazo, golpe de Estado, ya también el Viernes Negro, por supuesto, en distintos años, pero cuando a ti te hablan de ese 18 de febrero, te hablan de lo que pasaba antes del 18 de febrero, a esta juventud que está fuera y dentro de Venezuela el día de hoy, le hablan de eso y probablemente no creería en lo que pasaba. Yo lo sé, por ejemplo, porque uno se ve, Daniel, en la mayoría de estos casos en el relato de sus padres. Y el relato de los padres de nosotros es el relato de una generación que, por lo menos en el caso, y creo que puedo hablar por los dos, pero es una generación que viene de unos orígenes modestos, pero que a punta de trabajo logra movilidad social ascendente. Y esa movilidad social ascendente es tangible. Eso no es que ellos se creían ricos. No, compraron apartamentos, lograron comprar vehículos. Y estoy hablando de que el crédito era un instrumento que existía en Venezuela. Sí, sí. Usted que me está escuchando, usted compraba un apartamento y lo compraba a 30 años o lo compraba a 20 años. Usted compraba un carro y lo compraba en concesionario. Cuando estaban los concesionarios aquí a borbotones de la Ford, de la General Motors, cuando estaban los concesionarios de la Dodge, todas las marcas americanas, por supuesto, y después vinieron las japonesas. Pero usted iba acá y el crédito expresaba una promesa a futuro. Estaba leyendo en estos días un libro de Harari que hablaba del crédito y esto se hacía, esto tiene completamente sentido en el tema venezolano. Cuando usted tiene una sociedad donde se da crédito es porque se espera que esa sociedad progrese infinitamente, o por lo menos que de cara al futuro va a seguir en los estándares de vida que tiene. Eso pasaba en Venezuela. Sí. Había mucho crédito, Daniel. Y cuando usted le dice eso a un joven del día de hoy, hablo de cambio de época, porque al día de hoy hay una realidad que es completamente disímil. Esta es una realidad donde mucha gente dice, mira, por más que trabajo, jamás voy a salir de ser un alquilado, jamás voy a poder comprarme un carro, jamás voy a... O sea, nada, literalmente nada. Y lo que pasó ese 18 de febrero tiene que ver con, como dices tú, un aterrizaje de las expectativas. Porque yo diría que lo que le pasaba a Venezuela antes del Viernes Negro es que estaba viviendo por encima de sus expectativas. ¿Y qué es vivir por encima de las expectativas en el caso venezolano? Que los niveles medios de vida que tenía el venezolano no se correspondían con los niveles de productividad interna que tenía Venezuela. Es decir, la oferta de bienes y servicios que se creaba en Venezuela o las cosas con valor añadido que se hacían en Venezuela, pese a que había mucha industria, sí, pese a que había mucho comercio, sí, no correspondía con la imagen que tenía el venezolano promedio en su cabeza de lo que era Venezuela, que creía que era un emirato árabe. Eso es lo que creía la gente que era Venezuela. Claro, pero fíjate que dentro de todo eso hubo unos grandes beneficiados del mar. Arrancó, o sea, se acabó una etapa y empezó otra, que fue la etapa de los grandes corruptos. Exacto. Fue la etapa de las grandes redes de corrupción. Fue la etapa de las grandes mafias bancarias asociadas a los intereses políticos. Fue la hora de los políticos en nómina de bancos. Fueron los tiempos que fueron poco a poco engordando y explotan de nuevo en el año 94 con la crisis bancaria y vuelven a caer en un sistema de control de cambio con los mismos vicios. Porque el planteamiento era uno solo, un control de cambio donde había un dólar barato para importaciones esenciales y un dólar más caro para importaciones no esenciales. ¿Y quién decide qué es lo esencial? El Estado. El gobierno, en función de qué intereses, de los intereses del gobierno, de sus financistas y de sus sectores asociados. Pero al final de esos grandes intereses hay un funcionario que es el que firma la planilla y decide quién eres tú y cuánto te toca. Y cuando tú revisas la cantidad de escándalos y de funcionarios metidos en eso,
y te vas de Recadi, lo que fue Recadi, régimen de cambio diferencial, que duró todo, que duró el gobierno de Luis Herrera, lo que fue el año que le quedaba, todo el gobierno de Lucinchi, y fue desmontado finalmente por el gobierno de Carlos Andrés Pérez II. Ves todo lo que ocurrió allí y llegas al año 96 a la oficina se llama en el caso de Caldera se llamaba la OTAP. Ujú. ¿Mm? La OTAC de cambio, administración y cambio. Cuando llegas allí y ves los escándalos, tú dices, bueno, pero esto es lo mismo. Y de toda esa astucia, todo ese detritus, de todos esos corruptos, ladrones, lambucios, importadores ficticios, funcionarios corruptos, ministros que se hacían los locos, gente que traficaba con información en aquel tiempo, mira, en esos tiempos de control de cambio, se pagaba por la información, Omar. El que estaba dateado tenía el poder, era rico. Claro. Porque si alguien llegaba y decía, mira, van a mover la banda. ¿Cómo es eso? A que van a mover la banda para arriba. Va a aumentar el precio del dólar. Pum, el que tenía esa información iba, compraba dólar barato y cuando venía y movían la banda. Daniel. Y eso ocurrió en todos los controles de cambio. No ha habido un solo control de cambio que no haya tenido esas particularidades. Inclusive el de Caldera. Bueno, ya cuando se llega a Cadivi, ¿qué podía hacer Cadivi después de Recadi y la OTAP? ¿Qué podía hacer? Vamos a ir a la pausa y seguimos con algunas reflexiones adicionales sobre esto a la vuelta del corte comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Mira, para los que no han tomado contexto, lo que pasa el día viernes 18 de febrero del año 83 es que teníamos un dólar que valía 4.30 bolívares, que tenía décadas anclado en ese valor. Un valor absolutamente artificial, decidido por supuesto desde el poder central, desde la administración centralizada de la economía, para por supuesto producir a su vez a una economía absolutamente artificial. Eso pasa a una devaluación que en el momento creo que fue 30% de pérdida del valor del bolívar con respecto al dólar. Creo que pasó de 4.30, el cálculo creo que es 6.30 o algo así, $6, una cosa así. Eso representó, Daniel, un impacto psicológico tremendo. Por supuesto que comenzaron, digamos, a sincerarse algunas cosas en el país. Y digo algunas porque creo que los dos aspectos que buscaban acabar la obra de sinceración de la economía nacional eran uno, más o menos acometer las reformas que había recomendado la COPRE ya un poco más adelante en el tiempo, ¿no? En el gobierno de Lucinchi, que por cierto, no atendió mucho los petitorios de la COPRE. Y ya luego en el gobierno de Pérez, más o menos tomar en cuenta esas recomendaciones y ponerlas en marcha. Pero eso no pudo ser. El caso es que si uno quiere interpretar económicamente la caída o la debacle política venezolana, tiene que tomar a el Viernes Negro como una fecha tipo hito. ¿Por qué?
Porque lo que yo creo que pasa allí, Daniel, es que la sociedad percibe, y esto uno lo ve, por supuesto, ya con la distancia de los años que es más fácil verlo, en el momento es más difícil porque estaba en desarrollo. La sociedad percibe, mira, esta clase política me está diciendo que la economía está atrofiada y que la economía no va más a cómo ha venido siendo manejada, que ya no voy a poder ser la sociedad del whisky, del oro barato, de los viajes a Miami, a Nueva York, de la compra de apartamentos indiscriminada, de la compra de vehículos indiscriminada. No va a ser Venezuela, por decirlo de alguna manera, la Suiza del sur de América, no va a ser. Pero esta clase política, o buena parte de ella, estoy hablando como sociedad civil, sigue más o menos manteniendo las mismas estructuras de manejos clientelares del poder. Entonces, ¿por qué yo voy a seguir apoyando esto? Esta es una explicación, digamos, político-económica de la situación. Y creo que lo que pasa, Daniel, que aunque esto ocurrió, había una clase política que no entendió el cambio de sistema operativo después del año 83 y quisieron seguir manejando, y me quedo corto, no solo política, los gremios empresariales igual, que son los más fundamentales para mí, y seguramente que los gremios laborales también, o lo que tiene que ver con sindicatos y todo el tema de los reclamos sobre los salarios justos y todo lo demás. Ese esquema de país no fue entendido y los arreglos de cúpula siguieron operando después de todo esto. Los arreglos partidistas siguieron operando como si nada. En un país que ya no era el mismo, pero que si tú observas el gobierno que viene después del doctor Luis Herrera Campi, que es el doctor Jaime Lucinchi, ¿qué prometía Lucinchi? Lucinchi casi que prometía el socialismo en la tierra. Lucinchi prometía más acción del Estado para controlar los vaivenes económicos. Lucinchi prometía más intervención. La promesa era de pleno empleo, estabilidad, bonanza, controles. Había un término que se utilizaba mucho y es muy repetido en el periodo, que hay que ponerle un freno al alto costo de la vida. El alto costo. ¿Eso qué significaba? Poder establecer listas de precios. Y fue el gobierno de Jaime, no fue el gobierno de Jaime Lucinchi el que estableció aquel precedente de lo que luego utilizó el chavismo, la CONAPRESA, Comisión Nacional de Precios y Salarios, para establecer cuáles deberían ser los precios y cuáles deberían ser los salarios. CONACOPRESA. CONACOPRESA. Lo que pasa es que la memoria es frágil, amigo mío. Para que la gente... Ojo, yo no estoy diciendo ni que Lucinchi era comunista, ni que era hijo de Fidel Castro, porque esas son las simplificaciones de esta época en las que nos tocó vivir con la gente que cree que solo existe izquierda y derecha, sí, ¿no? Bueno, de izquierda era. Sí, pero eran, y estatista, que es lo que estamos analizando acá, es centralista la economía. El gran problema es ese. Estamos hablando de gente estatista, estamos hablando de gente centralista y estamos hablando de gente terca, que se negó a ver lo que estaba ocurriendo, lo que estaba en sus narices. Y además de eso está el otro gran problema, que la corrupción se convirtió en un aparato con vida propia. La corrupción se convirtió, Neomar, en un aparato con vida propia, que se movía solo, que quitaba y ponía presidentes, que por más amable, buena nota, honesto y con buenas intenciones que hubiese en el presidente de la República, los mecanismos de la corrupción estaban andando. Bueno, aquí se establece un grupo de empresarios que iban a ser los privilegiados en las contrataciones públicas para, a través del dinero que recibían por esas contrataciones públicas, financiar a los partidos. Los 12 apóstoles. No estamos hablando que los 12 apóstoles debieran siendo los abuelos de los bolichicos. No son los 12 apóstoles entonces los padres de los boliburgueses. No es aquel mecanismo de los 12 apóstoles lo que luego se repite para que el chavismo logre crear lo que reclamaba Arturo Larpietri, que en Venezuela no existía oposición porque el mecanismo de la corrupción y el reparto hacía que la oposición no se opusiera porque todos estaban comiendo el mismo presupuesto. El chavismo lo que hizo fue multiplicar eso por millón. Por millón. Por supuesto, con mucho más dinero a su disposición. Y aquí estamos. Fíjense. ¿Qué es el chavismo? Sí. Fíjense ustedes que hay una cosa interesante ya cuando tenemos que ir a la pausa, Daniel.
Y eso interesante es que justo después de que deja el gobierno, Luis Herrera Campins, entra en funciones, por supuesto, Jaime Lucinchi, y llega con esto que les voy a decir. Todos los presidentes que van a venir después, incluido Chávez, Maduro ya no, porque Maduro ni siquiera sabe uno si realmente ganó unas elecciones en el año 13. Pero digo Chávez en las primeras elecciones que ganó en el año 99. Las demás también están bajo asterisco. Pero en esas promesas electorales de Jaime Lucinchi, de Pérez, porque Pérez nunca prometió que iba a sincerar la economía, eso es una gran verdad. Lo que pasa es que tuvo el arrojo de hacerlo hasta algún punto y fue torpedeado por varias de las élites de este país, es verdad. Luego, Rafael Caldera en la segunda ocasión en la que preside este país y Hugo Chávez, como ya les decía, cuando gana la elección del 98 para comenzar a gobernar en el 99, todos lo que te van a prometer siempre es, esta frase siempre está allí, la que dice Daniel, el alto costo de la vida, pongamos freno o acabemos con el alto costo de la vida, lo que sea. Pero todos en el fondo te van a prometer que Venezuela va a ser la misma antes del Viernes Negro. O sea, nosotros estamos anclados en el antes de esa fecha. Mentalmente Venezuela quiere volver a ser el país de la abundancia. Nosotros queremos volver a ser o a poner en práctica eso que también se oye de tanto en tanto ahora, de que éramos felices y no lo sabíamos. Porque la ruptura que marca el 18 de febrero del año 83 es una ruptura, además de económica, es psicológica. Y es que la gente va a votar por quien le diga: yo soy capaz de devolver el estatus de Venezuela a lo que era antes de la gran caída económica del Viernes Negro del 83. Por cierto, ninguno lo ha logrado. Estamos hablando de ¿en qué? En casi 40 años ninguno lo ha logrado. Porque no es posible, porque eso no es real, eso no es posible. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
De vuelta y así nos va, Daniel. Un poquito accidentada la conexión el día de hoy, pero ahí estás. Hemos estado accidentados. La cosa está complicada. Debe ser tanta nieve. Sí. Digo yo, ¿no? Aquí, porque ¿qué más puede ser? No sé. Conatel. Sabotaje. Conatel, quizás. No sé, las dendritas y los axones. Puede ser, no sé, pueden ser la fibra óptica. Los dueños de YouTube que no nos quieren. El cable subterráneo. ¿Te acuerdas cuando decían esto del cable submarino a Cuba? El cable submarino. ¿Ese cable de verdad existió en alguna ocasión? Existe. ¿Existe? Yo no sabía. Yo siempre pensé que era mentira. La conexión de dicho cable submarino está en el sector, en el estado Vargas, en el sector, si no recuerdo mal, por ahí, por el sector Camurichico, por ahí, por esa zona, está la conexión del famoso cable submarino. Eso es una realidad. Mira, señor Neomar Hernández. Señor Daniel, vamos a mandarle saludos gracias a la gente que de verdad estos mensajes nos reconfortan. Hay mucha gente que se ha interesado por el tema, lo cual siempre es ganancia, que estamos tocando el día de hoy, y dice que les gustó mucho nuestra aproximación al tema Viernes Negro hoy. Gracias entonces por estar pendientes, y bueno, les invitamos a seguir indagando sobre este tema, ¿no? Mira, sí, es un tema que da para largo y es el origen de muchos males y muchas desgracias. No quiero dejar de lado, Neomar, porque todo hay que decirlo, ¿ok? Que las pésimas, terribles, espantosas noticias con respecto a los maltratos que están recibiendo venezolanos y los malos comportamientos también que algunos venezolanos están cometiendo en otros países, también están teniendo respuestas en positivo muchos países para solucionar la situación. Me está informando nuestra querida amiga y corresponsal en Madrid y en Dominicana, Mari, que y me ha enviado información al respecto, que se está discutiendo en República Dominicana una medida de alivio de la situación migratoria de los venezolanos en ese país, de forma tal de que habría algún tipo de medida que les permita regularizar. No le pierdan el paso a esto. Hay es una tendencia continental, ¿ok? Que se está estableciendo. Muy bien. Para los países de la región. Y hay una actuación bien cerrada y bien particular del Vaticano en esta situación. Para quienes no lo escucharon, remítanse a el mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco del pasado domingo, cuando se detiene a felicitar y a agradecer de forma especial al gobierno colombiano por la medida tomada en favor de los migrantes venezolanos. Se están moviendo cosas. Hay un grupo de países haciendo cosas en silencio, entendiendo que no va a haber más remedio por los momentos que tragarse el sapo de determinadas situaciones, permitir a los venezolanos que están establecidos que permanezcan allí y que a través de las organizaciones internacionales se presten las debidas ayudas para que la situación no torne en hechos como los que se están viviendo, por ejemplo, en Perú, o lo que se está viviendo en Panamá, con un núcleo fuerte que ha quedado poco a poco al descubierto sus motivaciones vinculados a la difusión de mensajes de odio en contra de los venezolanos. Muy bien, Daniel. El núcleo de esa campaña está en Panamá, tiene nombre y apellido. Nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar allí. Disculpen lo malo, la conexión, pero nosotros, para infortunio de los que no quieren, volvemos mañana. Entonces nos vemos mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va,
una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de